La conquista del espacio. El hombre en la luna. Estados Unidos mantuvo la promesa a su presidente fallecido y se convirtió en la primera nación que llevó humanos a la superficie de la Luna. Su único rival había sido la Unión Soviética. Los rusos también tenían las capacidades técnicas para tal operación, pero parecía que era el destino, y no un mal plano o un mal trabajo, lo que hacía que fallaran en sus intentos. Los soviéticos habían rodeado la Luna con una cápsula Son que había regresado, pero una serie de fallos en el lanzamiento de los vehículos había echado por tierra sus esfuerzos. Estados Unidos también había tenido fallos técnicos y trágicas pérdidas, pero siguieron en la carrera diligentes y centrados. El vehículo lunar del Apolo 11, llamado Eagle, en el que volaban Neil Armstrong y Buzz Aldrin, se posó en la superficie lunar el 20 de julio de 1969. 30 feet, 2.5 down. Straight shadow. 4 forward, drift into the right a little. 20, down a half. 30 seconds. Forward, just. Good. Okay. Contact light. Okay, engine stop. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. El Eagle permaneció en la superficie de la Luna un poco más de 21 horas y media. That's one small step for man. One giant leap for mankind. Armstrong y Aldrin caminaron por la Luna durante 2 horas, 36 minutos y 40 segundos. En ese tiempo recogieron 21 kilos 55 gramos de rocas lunares y muestras del suelo. Plantaron una bandera de Estados Unidos, colocaron instrumentos científicos y hablaron con el presidente norteamericano Richard Nixon. Hubo que ajustar su tabla de tareas de vez en cuando debido a inesperados retrasos. Armstrong tuvo problemas para entrar por la escotilla del LEM y la superficie polvorienta dificultó sus movimientos, cubriéndolo todo de una fina capa de polvo. Tuvieron que reducir a la mitad su colección de muestras y su estancia se amplió 15 minutos para que pudieran cumplir sus objetivos. Regresaron al Eagle, guardaron las muestras, desecharon el equipo que ya no necesitaban, incluyendo las mochilas lunares, una cámara y sus trajes. Aldrin también dejó una pequeña bolsa de recuerdos en la superficie conteniendo un disco con un mensaje, una hoja de palmera de oro y una placa de la misión del Apolo 1 en memoria de sus 3 compañeros fallecidos. Luego la tripulación descansó 7 horas antes de iniciar el ascenso. Una de las cosas que tuvieron que hacer fue reparar un interruptor roto que accidentalmente había estropeado Aldrin. Utilizando como herramienta el capuchón de un bolígrafo, Aldrin sacó y sostuvo el pulsador, lo que les permitió encender el motor principal de ascenso. Beautiful. Very smooth. Very quiet ride. There's that one crater down there. 1,000 feet high, 80 feet per second vertical rise. Desgraciadamente, los astronautas habían plantado la bandera norteamericana demasiado cerca del LEM y se quemó con el calor del escape del cohete. Misiones posteriores plantaron sus banderas mucho más lejos. La etapa superior del Eagle despegó y devolvió a los hombres a la órbita. Allí se unieron al módulo de mando Columbia, en el que les esperaba Michael Collins, y en una danza a cámara lenta se acoplaron, transfiriendo su valiosa carga de muestras y se desprendieron del Eagle. Con el motor principal encendido, los 3 intrépidos volvían a casa. La cápsula del módulo de mando del Apolo 11 amerizó en medio del Océano Pacífico a 380 kilómetros al sur del atolón de Johnson y fue recogida por el USS Hornet 1 hora después.
El presidente Nixon estaba allí para saludarles personalmente. La visita a un mundo ajeno requería una cuarentena especial, por si los astronautas hubieran traído consigo patógenos o microbios desconocidos, un posible peligro para todo el planeta. Los astronautas vistieron trajes especiales herméticos y fueron lavados con potentes productos químicos cuando salieron del módulo de mando que flotaba en el océano. Después de un corto vuelo al portaaviones, fueron introducidos en una cámara móvil de aislamiento. Estuvieron en estricta cuarentena hasta que llegaron a Estados Unidos y al Laboratorio de Recepción Lunar de Houston. Finalmente, después de comprobar su inocuidad, los 3 astronautas quedaron libres el 13 de agosto para recibir los homenajes del público norteamericano. En Los Ángeles tuvo lugar una cena de Estado con la asistencia de los representantes de 83 naciones, en la que los 3 astronautas fueron condecorados con la Medalla Presidencial de la Libertad. La salida para dar una vuelta al mundo de 24 días empezó en la Ciudad de México. El llamado Viaje del Gran Salto llevó a los 3 hombres por 25 países, incluyendo Francia y el Reino Unido. Muchas naciones lanzaron sellos conmemorativos, condecoraron y agasajaron a los magníficos exploradores que a veces parecían más desconcertados que audaces. En San Luis, en la 27ª Convención Mundial de Ciencia Ficción, los 3 hombres fueron recompensados con el premio Hugo por el mejor alunizaje de todos los tiempos. Los homenajes y los desfiles continuaban incesantemente. En una sesión del Congreso en la ciudad de Washington, los 3 astronautas presentaron 2 banderas, una para el Senado y otra para el Congreso. Ambas habían ido y vuelto de la Luna. Ninguno de los 3 astronautas volvió a volar al espacio. Buzz Aldrin abandonó la NASA en 1972 y volvió a la Fuerza Aérea para ocupar un alto cargo administrativo. Sufrió de depresión y alcoholismo, pero rehizo su vida con un tercer matrimonio y continuó promoviendo los viajes espaciales tripulados. A Michael Collins se le asignó un puesto en la Administración Aérea y en el Museo del Espacio, en el Smithsonian, y más tarde pasó a la empresa privada de la industria aeroespacial. Armstrong fue destinado al departamento administrativo en la NASA, pero renunció en 1971. Siguió su vocación de siempre, la ingeniería, y ejerció como profesor de ingeniería aeronáutica en varias universidades. También estuvo en diversas compañías como director y como portavoz de algunas de ellas. Armstrong sería requerido unos años más tarde por la NASA para que aportara su experiencia y sus conocimientos de ingeniería en la investigación de 2 accidentes. En 1969, Norteamérica se lanzó a una guerra impopular y de desgaste en Asia. El pueblo y en particular el gobierno de Estados Unidos estaban entusiasmados con el programa espacial y sus avances, pero desgraciadamente duró poco. Se había llegado a la cima, se había alcanzado el objetivo, pero a pesar del gran logro, decreció el interés del público y rápidamente se interesó por otro tema. La conquista del espacio por los superpoderes parecía haber anulado otros intentos de explorar el espacio. Aunque los soviéticos habían lanzado el primer satélite en 1957, el Sputnik, y los estadounidenses el Explorer 1 en 1958, otras naciones habían trabajado para lanzar sus propios vehículos y satélites. Canadá lanzó su satélite Alouette 1 el 29 de septiembre de 1962 a bordo de un cohete norteamericano, Thor Agena B,